hayan dado este número para poder trabajar el tema. Como sabemos, la pandemia por la COVID-19 ha cambiado la manera como conocíamos el mundo, ¿no? Nos ha inundado de una abrumadora sensación de incertidumbre en donde reconocemos que ha habido una gran cantidad de impactos. La complejidad de estas nuevas realidades demanda de muchos actores como los gobiernos, las asociaciones civiles, las organizaciones productivas, la búsqueda de alternativas creativas que nos conduzcan hacia la resiliencia, la adaptabilidad y la sostenibilidad, poniendo en el centro la dignidad y el cuidado de las personas, que nos parece que es fundamental. El propósito de este número de Clavijero es un espacio de diálogo, es ofrecer un análisis desde las distintas miradas a los problemas, los retos y las perspectivas a futuro, con la finalidad de avanzar hacia una mayor igualdad y bienestar en y a través del trabajo. Entonces, bueno, la tarde de hoy nos acompañan tres invitados que nos van a ayudar justamente pues, a discutir y a dialogar sobre estos temas. Entonces, pues muchas gracias a Emma, a David y a Yucali por aceptar la invitación y estar aquí. También les contamos un poco cuál va a ser la dinámica. Bueno, en la medida de lo posible les pedimos mantener sus cámaras encendidas. Bueno, los micrófonos están apagados. La idea es que cada uno de los que nos va a ayudar a presentar nos dé sus comentarios entre 10 y 15 minutos y que después podamos hacer una ronda de preguntas hacia el final. Nuestra sugerencia es que si van teniendo preguntas puedan irlas planteando en el chat y las retomamos hacia el final para la discusión. ¿Va? Pues muy bien. Nuestra primera comentarista de esta tarde es Emma Espinosa. Emma es egresada de la licenciatura en Relaciones Industriales del ITESO y actualmente es presidenta de la Asociación de Egresados de ese programa educativo. Con más de 30 años de experiencia profesional en el campo de la gestión del talento y los recursos humanos, está certificada como coach bajo la metodología GROW y actualmente es directora de recursos humanos para Latinoamérica en la empresa Carestream, que son líderes mundiales en equipos médicos para radiografía e imagenología clínica. Entonces, pues muchas gracias, Emma. Te cedo la palabra. Gracias, Leonor. Gracias, Paola, por la invitación a participar en este conversatorio. Y bueno, es un honor también para mí compartir con ustedes, Yucali y David, este espacio. Y buenas tardes a todos al final de que pudimos dar inicio a esta sesión después de estas interrupciones. Pero bueno, estoy muy feliz por estar aquí. Y como lo menciona el primer artículo de este número 19 de la revista Clavijero, el impacto que ha causado la pandemia generada por la aparición de la COVID-19 ha afectado toda la humanidad desde todos los puntos de vista. Pero desde la perspectiva laboral, el desempeño del trabajo, como lo conocíamos, se transformó de manera dramática, ya que no solo nos obligó a trabajar desde casa y hacer las cosas de manera distinta, a hacer uso de la tecnología, a abrirnos a nuevas opciones, pero también puso en grave amenaza la estabilidad y permanencia de debido a la parálisis económica que presentó, ¿no?, desde que inició esta pandemia. Por otro lado, las mamás con hijos en edad escolar, que sé que hay varias aquí en la audiencia, y que además trabajan, pues ahora tienen todas sus responsabilidades concentradas en un solo lugar y todo al mismo tiempo. Esto definitivamente ha provocado una carga excesiva en sus labores cotidianas. En Carestream nos hemos abocado a apoyar a las mamás. ¿Cómo? Respetando sus horarios, respetando cuando ellas tienen que atender a sus hijos. Pero no es lo mismo que sucede en todos lados y a veces ellas mismas no se sienten igual de cómodas, ¿no? Cuando estamos en conferencia y de repente le dijo, mamá, necesito un lápiz o lo que sea. En fin, las empresas nos hemos focalizado en salvaguardar la seguridad de nuestros colaboradores, en ofrecer condiciones de trabajo seguros, sobre todo en aquellas actividades que no se pueden realizar de manera remota, es decir, todas nuestras plantas de manufactura.
¿sí? Pero también nos hemos focalizado en ocuparnos por atender la crisis emocional que la angustia ha generado debido a la rápida e inesperada propagación de este virus. Este cúmulo de emociones afectan a la persona en su vida personal y, por supuesto, en su vida laboral. Es por eso que el trabajo de los líderes en estos tiempos ha sido crucial. Y el reto con el que se enfrentan ellos, o nos enfrentamos los líderes, es, además de asegurar la productividad, que se den los resultados que están esperando, además de ser empáticos y de escuchar a nuestros colaboradores, pues ahora necesitamos mucha más empatía, mucha más escucha activa, porque nuestros equipos enfrentan situaciones difíciles día con día. En Carestream, como bien nos comentaba Leonor, nos dedicamos a la fabricación, comercialización y servicio de equipos de diagnóstico por imagen, entre ellos rayos X. Entonces tuvimos personas que realizaban labores esenciales y nos tuvimos que enfocar en que esas labores no pararan. Estas personas son justo los ingenieros de servicio, porque ellos tuvieron que mantenerse disponibles y atendiendo las necesidades que nuestros clientes tenían, debido a que la demanda creció enormemente respecto a los estudios de rayos X, ya que estos estudios permitían o permiten no solo diagnosticar el mal, pero también entonces conocer la gravedad de las lesiones pulmonares que ocasiona esta enfermedad en los pacientes. Y por otro lado, la demanda de equipos de rayos X no esperó y se tuvieron que instalar más de un centenar de estos equipos en sitios exclusivos de COVID. Entonces, nuestros ingenieros, obvio, tuvimos que proveerles de equipo de protección personal profesional, entrenarlos en su uso, apoyarlos, acompañarlos para que pudieran, y acompañarlos de manera moral, por supuesto, para que pudieran desempeñar ese trabajo. Afortunadamente, ninguno de ellos fue contagiado durante el desempeño de este trabajo. Y créanme que todos ellos se enfrentaron a un cúmulo de miedos y angustias y conflictos desde el momento en el que sus equipos de protección personal eran mejores que los mismos médicos contaban. Entonces, fue una tarea bastante difícil, pero que se pudo lograr, y se pudo lograr con apoyo de los líderes, con apoyo de recursos humanos, con apoyo de lo que es el Departamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente. Entonces, son experiencias que hemos vivido en las empresas justo a raíz de esta pandemia. Y el año pasado, porque bien se dice que lo que no se mide no se puede mejorar inclusive, se hizo una encuesta a nivel global sobre cómo se sentían nuestros empleados respecto al manejo que estábamos haciendo con todo lo de la COVID-19. Y bueno, en México específicamente los resultados fueron que el 91% declaró que tenía acceso a la información respecto al manejo de la COVID. Para nosotros la comunicación fue una clave, y mantener a nuestra gente comunicada e informada de cuáles eran las medidas que estábamos tomando, no solo por parte de la compañía, sino por parte de las autoridades sanitarias, fue crucial. Y para mí un resultado del 91% que dijo que tenía la información, la verdad es que ha sido muy bueno, ¿sí? Por otro lado, dentro de las mismas preguntas, el 89% se sentía apoyado por su líder en la adaptación de los cambios del trabajo debido al COVID. 89% apoyado por su líder. Por eso decía que el trabajo de los líderes ha sido crucial. Y el 88% consideraban que a pesar de la pandemia, estábamos trabajando de manera eficiente como organización. Esos fueron resultados, algunos resultados del pulso que tomamos de nuestros empleados. Y sé perfectamente que nuestra empresa es de las poquísimas que no tuvo que prescindir de personas durante este año que llevamos en crisis de salud.
pero muchas otras no han podido mantener los empleos. Y esos empleos que ofrecían, al dejar de ofrecerlos, obviamente afectan de manera muy grave la economía de las familias. Si bien esto no va a terminar pronto, necesitamos prepararnos para vivir esta nueva normalidad, en la que el distanciamiento social deberá permanecer. Sin embargo, debemos proporcionar las condiciones adecuadas para que la interacción continúe. Somos seres sociales. El estar en contacto con nuestra familia, con nuestros amigos y desde el punto de vista laboral, con nuestros compañeros de trabajo, es necesario. Es por eso que al menos nosotros estamos trabajando en el diseño de un esquema que mezcle el trabajo remoto, que es en el que estamos todavía, y ya regresando en mucha medida a las oficinas, pero que también promueva la interacción presencial dentro de lo que sea posible. La gestión del talento humano cambió. Ya no va a regresar a ser lo que era. Y es por eso que creemos y creo firmemente que el refuerzo y el desarrollo continuo de las llamadas soft skills en los líderes se convierte en una prioridad para que estas herramientas como clave les ayuden en la manera como trabajan con sus colaboradores. Esto es la flexibilidad, la empatía, la escucha activa, entre otras, van a ser las habilidades o son las habilidades que les ayudan y que les van a ayudar a que el compromiso, la motivación y la satisfacción de estos colaboradores pues sean positivos y asegurar pues bueno que se logran los objetivos que de por sí ya son retadores con esta crisis mundial que estamos enfrentando. Y si esto ocurre en el sector privado, en el sector gubernamental y las condiciones laborales del sector informal están ante situaciones precarias que hasta el momento nadie o casi nadie atiende. Ese es un llamado a toda la sociedad. La resiliencia, como lo leí en un artículo escrito por la psicóloga Rocío Rivero, no significa no sentir dolor, no sentir malestar o no encontrar dificultades ante las adversidades. La resiliencia parte de un punto de vista realista, de la confianza de que el golpe recibido no nos desestabilizará. Si hacemos frente a él, lo asumimos y lo utilizamos para mejorar nuestra vida. Es por eso que ser resilientes y continuar reinventándonos va a ser necesario para fomentar un ambiente de trabajo en el que las diferencias y las necesidades de los colaboradores sean atendidas, para seguir siendo exitosos en estos tiempos difíciles y aseguremos dentro de lo posible la permanencia de todos los empleos que aún se tienen. Muchas gracias y estaré atenta a las preguntas que tenga nuestra audiencia. Muchas gracias, Emma. Les recordamos que pueden hacer uso del chat. Vamos a continuar con nuestro siguiente comentarista. Él es David Faust Rodríguez. David es profesor investigador en el Departamento de Economía, Administración y Mercadología del ITESO. Pertenece a nuestra UAP, la de Comportamiento Organizacional y Gestión de las Personas. Él estudió la licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales y también tiene una maestría y un doctorado en Ciencias Sociales. Su área de especialidad es el desarrollo social y los estudios del trabajo. Es miembro de la Red Nacional de Investigadores de Estudios Socioculturales de las Emociones, RENICE, y de la Red Mexicana de Investigación en Política Social, REMIPSO, y también de la Red Internacional de Good Electronics. Entonces tiene también mucha experiencia en esto de los estudios del trabajo. Y adelante, David, si nos quieres platicar tu visión desde la economía y las políticas públicas, el empleo, etcétera, ¿no? Ya, gracias. Creo que no tenía audio.
Ahí Oh, sí me perdón. escuchan, ¿va? Sí, David. Ah, muy bien. Bueno, pues les agradezco mucho la oportunidad de comentar este número 19 de Clavijero, curiosamente 19 como el COVID, ¿verdad? Comunidades de saberes, empleo y gestión de las personas en tiempos de pandemia. Primero quisiera expresar mis felicitaciones a todo el equipo, especialmente a Leonor y a Paola por hacer posible este número. Sabemos que tiene mucho esfuerzo detrás de coordinación y todo, y agradecemos a todo el equipo, a Cata González Cosío y a todo el equipo. Felicitaciones y agradecimiento. Tiene artículos sin duda muy valiosos. Me invitaron a comentar sobre todo desde la perspectiva del empleo, hacer énfasis en algunos de estos textos, en particular en el drama del empleo de Luis Ignacio Román, entre la precariedad, la subcontratación y el COVID-19. Este otro texto de Miguel Ángel Álvarez Rodríguez, Los olvidados en la pandemia. Otro ejercicio muy interesante de pandemia y teletrabajo, hecho por Paola Morales e Isabela Cárdenas. Y también Migrar la crisis sanitaria y laboral con gafas históricas y violeta, de Raquel Ramírez Salgado. Entonces, bueno, comento primero el de Luis Ignacio Román, quien ya ha leído textos de Ignacio Román, pues sabrá que procura explicar cosas muy técnicas en lenguaje lo más sencillo posible. Entonces, este texto está totalmente en esta línea y nos comenta ahí el impacto que ha tenido en el empleo la pandemia. Es difícil caracterizar esto porque ha habido, como sabemos, varias olas, ¿verdad? Ahora, esas diferentes olas han impactado sobre una estructura de por sí débil, desigual y lenta, ¿verdad? Es decir, la economía mexicana de por sí no venía creciendo, de por sí está caracterizada por lo que le llamamos una dualidad o una segmentación del mercado, es decir, del mercado laboral o del mundo de trabajo. Es decir, hay trabajadores formales que representan aproximadamente 42% de los trabajadores, y trabajadores que están en la economía informal, que representan aproximadamente 58% de los trabajadores. Y tanto Luis Ignacio Román como Miguel Ángel Álvarez, en sus respectivos textos, destacan el impacto que ha tenido en los trabajadores informales, ¿verdad? Y en aquellos que de por sí estaban desprotegidos. Y esto nos dice Luis Ignacio que se refleja no tanto o no principalmente en los datos de desempleo, como en los datos de un casillero que se llama población no económicamente disponible. Entonces, los disponibles son aquellos que ahorita no tienen empleo y no están buscando, ya sea porque buscaron un tiempo y se decepcionaron, esos les llamamos desalentados, o porque están esperando a un mejor momento, o en el caso de la pandemia, porque temían contagiarse. Entonces, muchas personas se refugiaron en casa al grado de que esta población no económicamente disponible aumentó 11.5 millones, y todo ese impacto lo absorbieron los hogares. Entonces, a diferencia de otros países, en México no tenemos lo que le llamamos estabilizadores automáticos, o sea, no tenemos seguro de desempleo que se active de forma automática cuando el trabajador se queda sin empleo. No tenemos ahorros, es decir, la gran mayoría de los hogares mexicanos no tiene ahorros, incluso más bien tiene deudas, ¿verdad?
y no hay garantías tampoco de ingreso mínimo, ni apoyos efectivos generalizados. Podríamos criticar muchísimo, por ejemplo, a Trump en Estados Unidos, pero el gobierno estadounidense otorgó, en buena medida por el Senado y por los demócratas, no por los republicanos, pero otorgó apoyos generalizados, ¿no? Cosa que no hubo en México y hasta ahora no hay. Entonces, el impacto se ha sentido especialmente en los hogares con trabajadores informales, ¿verdad? Miguel Ángel también, quien fue también coordinador del Centro de Reflexión y Acción Laboral, él destaca esto, el impacto en los trabajadores informales y la necesidad de universalizar los derechos, las prestaciones sociales, los sistemas de pensiones y el respeto a los derechos laborales para todos y no como un privilegio. Después, en un par de textos, las compañeras Paola Morales e Isabela Cárdenas y por su parte también Raquel Ramírez nos hablan del impacto que ha tenido de manera diferenciada en las mujeres. Entiendo que esto lo va a comentar más nuestra compañera Yaucali, entonces no profundizo, pero es bastante grave cómo nuestra economía y nuestra sociedad se sobrevivió y se ha hecho muy notorio y grave, digamos, durante este periodo de pandemia, ¿no? Y no solo en términos económicos, también Ahora, todo esto, Pedro Reyes, un sacerdote jesuita que forma parte del Departamento de Filosofía y Humanidades, todo esto nos invita, como él lo menciona, pone al descubierto la vulnerabilidad y nos invita como sociedad a tener una respuesta fraterna, a tener una respuesta en donde cuestionemos nuestra rutina, nuestras prioridades y donde nos demos cuenta que hace falta repensar y reconstruir nuestra sociedad y nuestra economía. Es lo que yo quisiera comentar por ahora. Muchas gracias, David, por tus comentarios y por, ¿no?, colocar como el número de clavijero desde estas distintas miradas, ¿no?, que se tienen. Bueno, ahora vamos a continuar, ¿no?, con la presentación o con los comentarios que nos trae Yaucali, ¿no? Déjenme presentarla. Ella es licenciada en Economía, cuenta con 2 especialidades en temas de género y actualmente estudia la maestría en Sociedades Sustentables en la UAM Xochimilco. Es fundadora de una organización feminista comprometida con la promoción de políticas de igualdad entre mujeres y hombres, derechos humanos y Contraloría Social. Ella también es integrante del Colegio de Profesionistas en Políticas Públicas y Estudios de Género, donde coordina temas de economía feminista y sustentabilidad. Ha acompañado diferentes proyectos productivos de mujeres, indígenas, rurales y urbanas, y tiene experiencia en el servicio público en temas de políticas de género. Entonces, pues adelante, Yaucali. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Bueno, nada más, agradecerles la invitación. Ahí en la semblanza creo que omití poner que también fui colaboradora del Centro de Reflexión y Acción Laboral, el serial Ciudad de México, y bueno, estoy contenta de poder volver a este tema que me gusta tanto. Pues comentarles tal cual el suplemento de clavijero, que me llamó mucho la atención la cuestión que fuera o que sea un material interdisciplinario, ¿no? Donde se ve que están dialogando todos los saberes, y eso me gustó mucho porque da una visión o trata de dar esta visión como más integral, ¿no? Sobre los temas. Entonces es un ejercicio que debe de tomarse en cuenta, y bueno, a lo cual felicito esa idea, pues, de las personas que están interviniendo en el proyecto. El tema en particular, empleo y gestión de las personas en tiempos de pandemia, pues como ya expresaron
las personas que me antecedieron, pues es un tema que pues todavía lo estamos sobrellevando, lo estamos digiriendo día a día, etcétera. Entonces, como tal, digamos, yo fui retomando cada uno de los artículos, de los textos que se presentaron, y sobre eso fui sacando algunas reflexiones y comentarios al respecto que les voy a compartir. Por ejemplo, en el drama del empleo entre la precariedad, la subcontratación y COVID-19 de Luis Ignacio Román, pues quiero hacerles énfasis que a pesar de que él lo ve en una cuestión como global, como neutra, las cuestiones de empleo, pues que desde la perspectiva de género, pues es necesario ver estos impactos diferenciados entre mujeres y hombres, y bueno, algunos de ellos es la cuestión del trabajo doméstico y de cuidado, el poco acceso que las mujeres, porque bueno, él menciona, ¿no?, que dentro de la precariedad de que se va haciendo el trabajo, pues también se encuentra la oportunidad que tienen en el acceso al trabajo formal las personas, pero dentro de esta la reflexión sería es que las mujeres tienen menos acceso, o sea, si hay poco acceso a los trabajos formales, las mujeres están en desventaja porque pues existe esta todavía segregación, segmentación y discriminación en el trabajo, ¿no? La segregación la veríamos en el mercado laboral por las ocupaciones que las mujeres generalmente tendemos a realizar, como es la cuestión de servicios y comercios, ¿no? Básicamente nos concentramos ahí y que, bueno, también tienden a ser a veces las que tienen menos ingresos. La segmentación que tiene que ver con la ocupación en el mercado laboral, pero también con los puestos y funciones que tenemos a nivel jerárquico o lo que nosotras llamamos la condición y la posición en el trabajo. Es decir, que si en una empresa dicen, bueno, pues tenemos muchas mujeres, somos bien, estamos trabajando bien el tema de la igualdad, pues resulta que no es tanto que se tengan muchas mujeres, sino realmente en qué lugar de la toma de posición están ellas y cuánto es el ingreso que están percibiendo, porque entonces de ahí viene lo que nosotras llamamos el estudio de la brecha salarial como tal y de la brecha de desigualdad al entorno de lo organizacional, ¿no? De que puede ser las empresas o alguna instancia de gobierno, y la cuestión pues de la discriminación laboral, que es la distinción que se puede hacer por raza, por color, por sexo, por religión, ¿no? Entonces, estas características todavía se conservan en el mercado laboral y si a esto le sumamos la cuestión la cuestión de que las mujeres tenemos la carga de trabajo de cuidado y trabajo doméstico como tal, entonces existe una sobrecarga, como ya se mencionó, pero de este trabajo que es invisibilizado por lo productivo, ¿no? Porque es un trabajo no remunerado que se realiza en nuestros hogares. No crean que está totalmente invisibilizado porque existe algo que se llama el sistema de cuentas satélites del INEGI, donde se llama la cuenta satélite de trabajo no remunerado de los hogares. Y esta cuenta para el 2019 nos decía que las labores domésticas y de cuidados están representando 5.6 billones de pesos, ¿no? Lo cual nos llevaría a una participación respecto al PIB nacional de 22.8%, lo que representa más o menos en equivalencia el aporte de la Ciudad de México al Producto Interno Bruto, que es del 17.75. Imagínense, está representando todavía más de lo que la Ciudad de México aporta, ¿no? En Producto Interno Bruto. El siguiente artículo o texto, que es tomarle el pulso al talento humano, una prioridad de las empresas frente a la pandemia, de Manuel Aldrete. Pues ahí vemos el efecto de la pandemia en las empresas, las ganancias y las pérdidas
en la nueva modalidad de trabajo y los desafíos. Aquí la reflexión es, pues, esta desventaja o desbalance que hay en las relaciones laborales entre mujeres y hombres. Básicamente, pues, las mujeres es esta idea de la simultaneidad de espacios y actividades, ¿no? Todas tuvimos que combinar o empezar a hacer nuestro espacio doméstico, nuestra propia oficina, ¿no? El poco acceso que muchas mujeres tienen al uso de la tecnología, o sea, ahí se comprobó que no todos los empleados tienen internet en su casa, etcétera. También hubo que capacitarse, ¿no? En Express, en todas estas cuestiones de Zoom, y que creo que a eso nos pasó a todos y a todas. En los espacios adecuados para la realización de las actividades y también la cuestión material, porque no también todos los hogares están acondicionados para que todos tengamos privacidad, ¿no? O sea, que nos podamos encerrar en una recámara. También no todos contamos con el equipo, ¿no? El número de computadoras para que los hijos estén estudiando o que tengan acceso al internet en sus teléfonos, etcétera. Entonces, esto de una u de otra manera dificultó, pero sobre todo en encuestas y en artículos que he estado revisando, muchos dicen que esta desventaja la tienen principalmente los hogares encabezados por mujeres, ¿no? O sea, había como esta desventaja. El cumplimiento, bueno, desde el punto de vista de las empresas, pues el cumplimiento de metas, objetivos, planes y productos de trabajo, igual se enfrentaron a la capacitación express, ¿no? Algunas dotaron amablemente a sus empleados y empleadas, ¿no? De este recurso material, ¿no? Computadoras, tablets, etcétera, para la realización y la continuación de los trabajos. No todas, desafortunadamente, pero bueno, para que esto pues impactara de una u de otra manera en la producción de las empresas. Entonces seguimos viendo que la gran desventaja pues es la sobrecarga de trabajo y como esta, les decía, simultaneidad de actividades y de espacios, sobre todo para las mujeres, porque antes salías de la oficina y por lo menos en el trayecto descansabas. Aquí hay que estar haciendo todo al mismo tiempo. Comida, bueno, ¿qué les puedo contar, no? Comida, estar pendiente de que el hijo realiza la tarea, etc. En el texto de Los Olvidados en la Pandemia de Miguel Ángel Álvarez Rodríguez, pues se percibe la precariedad o describe la precariedad de las condiciones laborales, sobre todo en el sector informal. Esto de una o de otra manera tenía o tuvo ventajas y desventajas, desventajas sobre todo para las mujeres. Por ejemplo, se pudo de una u otra manera organizar el tiempo y el espacio, ¿no? A pesar de, pues ya estando esto encima, pues hubo que organizarse organizarse o morir como tal. Combinar las tareas de trabajo y cuidado, porque si bien podríamos estar dando la conferencia y por acá el niño esté jugando, etcétera, ¿no? O la clase, lo que sea, o atendiendo la actividad del trabajo. Las desventajas, pues es que pues sigue una precariedad, sobre todo en la percepción del bajo ingreso que pueden tener los trabajos, ¿no? La absorción de algunos gastos como es la luz, la propia depreciación de tu uso, sobre todo para aquellas personas que utilizamos nuestros propios equipos de trabajo en casa, ¿no? Nuestros propios insumos, y el uso del espacio doméstico, ¿no? Combinado con la producción. Este texto de Pandemia y Teletrabajo de Paola Morales Laguna e Isabel Cárdenas sobre el incremento de horas dedicadas al teletrabajo y tareas domésticas y cuidado, pues fue muy representativo porque, bueno, ya lo hemos mencionado. Yo solo quisiera hacer también énfasis en la cuestión de que cuando eres una madre autónoma o lo que a veces llamamos, o generalmente llamamos, perdón,
madres solteras, esto se incrementó. Se incrementó porque las mujeres entonces, sobre todo las que son madres de pequeños de 0 a 5 años, pues tenían que dedicar más horas de trabajo tal, ¿no? Decían que más de la mitad de los hogares está reportando esto. Si tomamos en cuenta que las profesiones o los lugares donde nosotras estamos, ¿no? Las mujeres, principalmente las que tienen el más alto porcentaje es servicios profesionales, técnicos y oficinistas, entonces podemos ver, les sigue la cuestión de las trabajadoras de la educación. Entonces, esto pues se complica mucho para esta condición de las mujeres, les decía, en condición autónoma, con madres autónomas, porque no tienen la posibilidad de que alguien les apoye al cuidado del hijo, ¿no? O de los hijos. El texto del estrés nuestro de cada día de Maya Diestra Lobatón, yo lo miré simultáneamente con el mirar desde la vulnerabilidad del renacer a la humanidad de nuestro compañero Pedro Antonio Reyes, que tuve la dicha de estar con él en el serial. Nos indican justo a lo que ya se había comentado de esta reflexión desde la cuestión de lo humano y de lo vulnerable que podemos ser dentro de la cuestión de la ética del cuidado, que también Leonardo Boff lo menciona desde la cuestión de la filosofía, el cuidado como esencia y como necesidad, ¿no? Vemos que los seres humanos somos seres interdependientes y nos estamos dando cuenta que el cuidado como tal, el cuidado, además de las personas como humanidad, la necesidad del cuidado hacia la naturaleza, ¿no? Hay personas que hablan sobre la cuestión de que esta pandemia también es resultado de la crisis ecológica que estamos sufriendo. Entonces, ahí se ve la esencia del cuidado. Si nosotros no nos reconocemos como seres interdependientes, no nada más entre personas, sino también como la humanidad, con los animales y con las plantas, pues somos parte de esa crisis. Y realmente la discusión en torno al cuidado tiene que ver también mucho al interno del trabajo con que tenemos que cuidar de la vida para seguir en la cuestión de la reproducción, pero también atendiendo las necesidades humanas, ¿no? El texto de la crisis sanitaria y laboral con gafas históricas y violetas de nuestra querida compañera Raquel Ramírez Salgado, que nos expresa la violencia en los espacios. Aquí yo estaba reflexionando, leyendo las cifras que ella menciona, etcétera, que tanto en el espacio público como en el espacio privado, las mujeres no nos salvamos de sufrir violencia. Todas estas tensiones de la convivencia cotidiana en los hogares, ¿no? Seas una mujer casada, en unión libre, o sea cual fuera tu condición, o viviendo en una familia extendida, pues lo que vimos, ¿no? El caso triste de la maestra no sé si supieron, de la Universidad del Estado de México, donde su pareja la agrede porque ella está dando clases a sus alumnos de inglés en la computadora de él, entonces llega y le quita, la agrede por esta cuestión y bueno, pues fue muy lamentable, ¿no? O sea, este tipo de tensiones más toda la violencia cotidiana que se pueda vivir y en el espacio público, ¿no? En los centros de trabajo, pues la cuestión de hostigamiento y acoso laboral. A pesar de eso, en el espacio doméstico y con el teletrabajo, muchas compañeras han denunciado que por el uso de los grupos de chat o por tener ya los correos electrónicos, ¿no? De las compañeras, han recibido acoso también ya cibernético, ¿no? Por parte de algunas compañeros o otras personas. Entonces es lamentable también cómo se las ingenian para seguir en la cuestión del ejercicio o de la pedagogía de la crueldad contra las mujeres, ¿no? Como se buscan los medios, ¿no?
Eh, la cuestión del texto de los empresarios de micro y pequeñas empresas, 12 estilos de gestión de la pandemia para la conservación del empleo, con Juan Carlos Joya Díaz, pues nos habla de la crisis en pequeños y medianos negocios, ¿no? Que tuvieron que enfrentar. Yo pensaba en la idea de que las mujeres, bueno, generalmente son comerciantes o tienen, bueno, tienen sus tiendas, las cafeterías, la cuestión de la comida y cómo de una o de otra manera, pues esto, el flujo, ¿no? Diario del dinero, de los ingresos, cómo les impidió seguir comercializando de esta manera. Sin embargo, entiendo que muchas se las ingeniaron para estar haciendo entrega en domicilio, etcétera. Pero también por el otro lado, la otra cara de la moneda fue que se empezaron a enfrentar a situaciones de riesgo en cuanto a la entrega de pedidos a domicilios desconocidos, ¿no? O sea, en términos de seguridad. Y no sé allá en Jalisco, pero aquí en la Ciudad de México hay todo un fenómeno de comercio, de comercio, digamos, subterráneo, entrecomillado, y sobre todo de jóvenes, ¿no? De mujeres jóvenes que les han mal llamado nenis, aunque algunas están reivindicando así, que están vendiendo a las afueras de los metros, ¿no? Como punto de reunión y te entregan todo tipo de productos producidos por ella. Entonces, de una u de otra manera, también la pandemia ha llevado a la recreación, a la inventiva de muchas de las mujeres, ¿no? De moverse, de llevar ingresos hacia sus hogares. Yo les decía, las mujeres nunca nos quedamos cruzadas de brazos. Siempre estamos viendo qué hacemos para llevar a nuestra familia. Allí no hay no tengo, sino que incluso cuando estudiamos la cuestión de los ingresos y de los gastos diferenciados, las mujeres siempre destinan sus ingresos para la sostenibilidad de su hogar y de la vida, ¿no? En el trabajo de la reproducción como tal de la vida. Finalmente, pues mis conclusiones serían, con este contexto de que la pandemia pues recrudeció o sea, en eso estoy completamente de acuerdo con David, recrudeció las condiciones laborales, ¿no? O sea, hizo más visibles la precariedad de las condiciones laborales, elevó el tiempo de trabajo de las mujeres en sus hogares, ¿no? Para muchas también desafortunadamente las cuestiones de violencia. Y pues bajo este esquema, entonces creo que necesitamos impulsar pues la participación de las familias en las labores domésticas y de cuidado, ¿no? Crear esa conciencia hacia que el trabajo doméstico y de cuidados no tiene sexo, sino que es para hacernos personas autónomas y completas, integrales, porque qué bonito es no depender de nadie para tener yo un autocuidado completo, ¿no? Y un crecimiento como ser humano, ¿no? Hacerme de comer, lavar mi ropa, etcétera. O sea, eso no tiene sexo y todos lo deberíamos de estar haciendo, igual que cuidar de otra persona en el entendido de tener conciencia de lo que es la interdependencia, ¿no? Promover el sistema de cuidados a nivel estatal, en eso ya hay algunos avances. Se presentó en el Senado la propuesta ya del Sistema Nacional de Cuidados y bueno, en la Ciudad de México también está en discusión las iniciativas para presentar este sistema de cuidados donde el Estado va a crear las condiciones para hacer, también hacerse cargo de lo que llamamos las comunidades de cuidado. Pensar y proyectar políticas laborales con perspectiva de género fuera de la visión del hombre proveedor y de la mujer cuidadora, ¿no? Porque muchas, todavía tanto instituciones como empresas lo ven así y entonces ahí hay un problema también de conciliación de los espacios laborales con las responsabilidades y actividades de los hogares. La generación de espacios libres de violencia, ¿no? Para las mujeres en cuanto a la cuestión laboral, ahora no solamente físicos, sino también cibernéticos, y sensibilizar a las empresas para que incluyan en su fortalecimiento y filosofía la perspectiva de género como una herramienta para atender desde sus políticas las necesidades diferenciadas, ¿no? Entre mujeres y hombres. Entonces, pues básicamente esos serían mis comentarios.
Muchas gracias. Muchas gracias, Yaucali, por tus comentarios muy interesantes, al igual que los de David y de los que nos hace también Emma. Bueno, pues ahora nos gustaría pues abrir el espacio para el diálogo, ¿no? No sé si los que están aquí presentes, preguntas, comentarios. Yo quisiera comentar algo, Paola. Adelante. Sí, José. Soy Cata. Es Cata. Primero que nada, quiero agradecer la oportunidad de trabajar con Paola y con Leonor. Fue un gusto armar este número de Clavijero con ellas. Clavijero es una publicación trimestral que se hace colaborando con los diversos departamentos, instancias, centros y direcciones que tiene el ITESO. Y en esta ocasión nos tocó colaborar junto con el DEAM y fue un gusto realizar este número que aporta elementos muy importantes, clave y estratégicos para analizar la pandemia desde otro ángulo. Como que el tema de la pandemia muchas veces se ha enfocado a la salud y en esta ocasión el empleo ha sido muy estratégico y ha tenido un gran impacto para mal en el tema pandemia-empleo. Entonces, el abordar este clavijero desde este ángulo creo que da luces y las sombras que se tienen que seguir fortaleciendo para tener pues una sociedad más justa y que el abordaje sea desde diversos ángulos en el tema de pandemia, no solo desde la salud física o emocional, sino también pues el tema desde la economía. Entonces, mi comentario va más como un agradecimiento. Si quieren conocer más sobre el clavijero y las diversas publicaciones que tenemos, ahí en el chat les pusimos la página web para que también naveguen y conozcan y puedan también acceder al número completo, leerlo y revisarlo. Allí está en la página web de clavijero.iteso.mx para que vean los diversos artículos en los que colaboraron pues las personas que invitaron Paola y Leonor. Entonces, muchas gracias. Oh, muchas gracias, Cata. Sí, muchas gracias, Cata. También para nosotros es un Muchas gusto gracias. colaborar contigo en este número. ¿Alguien más? ¿Preguntas, comentarios? ¿Qué les provoca los comentarios, el mismo número? Georgina tiene levantada la mano. Ah, ok. Necesitamos tener un orden con esto, ¿verdad? Bueno, ¿abro los micrófonos ya, Sofo, o no? Sí, yo creo que ya tenemos Sí. mayor control, entonces ya, de todos modos, cualquier cosa lo estoy controlando acá, no se apure. Sí, ya puse que cada quien pueda reactivar su micrófono. Entonces, si quieres, Georgina Vaca, adelante. ¿Puedes abrir tu micrófono tú misma? Listo, perfecto. Buenas tardes a todos. Déjenme pongo la cámara para que me vean. Buenas tardes a todos. Antes que nada, una felicitación. Muy interesante este foro. Con respecto al tema que trató Emma Espinosa, tengo el honor de trabajar y participar con ella en la misma empresa. Y realmente el trabajo, el apoyo, el liderazgo que ejerció Emma en la empresa fue decisivo para que se llevaran a cabo todas estas cosas que ella estuvo comentando, que realmente se sintió el apoyo para las mamás, para toda la comunidad de la empresa. Y entonces sería muy, muy interesante saber qué más se hizo en otras empresas, no sé, de Jalisco o de otros estados en donde ustedes tengan pues no sé, como contacto, y a lo mejor tener este tipo de foros como para poder interactuar y ver qué es lo que se está haciendo y poder tener aquí un benchmark entre varias empresas, ¿verdad? Porque realmente no tenemos mucha información que se está haciendo en las demás empresas, pero lo que sí sabemos es que Carestream es una de las pocas empresas que vio por la seguridad de su gente, por la salud de su gente, por la calidad, ¿verdad? Y por el que las madres trabajadoras también no desatendieran a sus hijos. Entonces creo que es pues muy, muy importante no perder de vista esto y darle el lugar a todos los trabajadores, ¿verdad? De acuerdo a las necesidades que tenga cada uno.
Entonces, pues una felicitación, ¿verdad? Por el liderazgo de Emma, y pues sí sería muy padre tener otro foro en donde pudiéramos, pues no sé, tener más empresas y pudiéramos ver qué hicieron durante esta pandemia y que esta todavía no ha terminado, ¿verdad? Entonces, ¿qué se viene? Y poder tener un poquito más de información, ¿verdad? Para poder ver cuál es el camino a seguir. Creo que sería interesante. Muy bien, Georgina. Pues Verónica, no sé, Gracias. aprovechando que andas por aquí, Verónica González de Productivity System, si quieras platicar un poco, yo sé que Productivity pues ha hecho algunas encuestas entre sus clientes, empresas de diversas giros y tamaños, ¿verdad? Sobre lo que han estado trabajando y haciendo para enfrentar la pandemia en términos de la gestión del talento y los recursos humanos. Claro que sí. Muchas gracias. Felicidades, Emma, David y Yucali. Muchas gracias por su experiencia. La verdad, súper enriquecedora. Sí, creo que tal como lo decía Emma, las empresas han hecho muchas cosas para poder estar y compartir con estos momentos tan complicados y tan difíciles y poder no solamente cuidar la salud física, sino también la salud emocional. Se han dado cualquier cantidad de cosas importantes en el camino. O sea, hemos encontrado en las empresas muchas cosas que han hecho para poder apoyar a sus colaboradores, y también es cierto, hay muchas empresas que no han hecho lo suficiente, o más bien algunas que no han hecho nada, y eso es muy, muy triste, porque como le decía Yucali, las mujeres han sido las más afectadas en todo esto, en todo sentido, por el cuidado de los hijos, por el maltrato, por las agresiones, y nos ha tocado ver casos muy terribles de situaciones difíciles en todos los sentidos en las empresas, pero también hemos visto con mucha satisfacción empresas que hasta han contratado a cuidadoras especiales para los hijos, para poderles dar apoyo porque no tienen dinero para poder pagar a alguien, y los puestos son claves, por ejemplo, que tienen mucha atención a clientes, por ejemplo, que tienen que estar permanentemente haciendo llamadas. O sea, hay muchos casos, podríamos platicarles muchísimos, de todo lo que han hecho las empresas, de poner psicólogos, de trabajar en forma muy cercana con ellos, darles todo el apoyo, como decía Emma, también de liderazgo, y mucho, otras empresas, como lo decía David, en la gran cantidad de pérdida de empleos que hubo, de poderles dar apoyo a aquellos que se quedaron sin empleo, porque no tenemos ningún servicio ni ningún seguro de desempleo en este país, ni nada que pudiera solventarlo, ¿no? Entonces sí me parece que aportaron muchísimas cosas muy interesantes, pero esa es nuestra visión desde nuestra trinchera, ¿no? Desde conocer empresas que han hecho mucho y otras empresas que realmente no han hecho muy poco, o otras que realmente no han hecho nada, y eso da mucha tristeza. Muy bien, adelante David. Gracias, Vero. No, gracias a ustedes, gracias a todos. Sí, muchas gracias, Vero, por tu aportación, y esto también no lo comenté en mi oportunidad anterior. Coincido contigo en que el impacto ha sido y lo han absorbido los hogares, y especialmente las mujeres y las empresas. Y en realidad el gran ausente desde mi punto de vista ha sido el Estado. Es decir, el Estado debió haber y todavía puede actuar de manera más generosa. Todavía puede haber intervenciones con algún grado de oportunidad. Evidentemente han pasado meses terribles, se han perdido muchos empleos, y hay sectores enteros que están prácticamente devastados, pero todavía el Estado tiene oportunidad de intervenir, de ofrecer apoyos de manera más amplia y generosa, y no ha estado pues con la presencia que se le requeriría, ¿no? Sin duda, como también varios de los textos nos invitan a la reflexión de como ciudadanos, como profesionistas, como emprendedores, en fin, desde las diferentes perspectivas, como académicos, nos invitan a que, pasada esta terrible tormenta,
pensemos en cómo vamos a reestructurar nuestra economía, cómo vamos a reestructurar nuestro gobierno o nuestros gobiernos, ¿no? En los diferentes niveles, porque definitivamente la pandemia lo que hizo fue poner al descubierto eso que ya de por sí estaba en la estructura, pero que la coyuntura lo subrayó de manera muy particular y muy grave para ciertos sectores, ¿no? Sí, y como dice David, ¿no? Como que estas crisis que se derivaron de la pandemia marcaron las desigualdades, no nomás entre hombres y mujeres, entre diferentes estratos sociales, ¿no? Y yo creo que también de alguna manera nos marcaron muchas dualidades, ¿no? Esto de trabajar desde casa, el cuidado, el tema del cuidado que ha estado presente en los comentarios de los tres ponentes de esta tarde, ¿no? Y bueno, pues también muchos el tener que trabajar en el campo, ¿no? En la planta, en la empresa, frente a los clientes, atendiendo. O sea, no todo mundo pudo quedarse en casa. Corriendo riesgos, como nos platicaba Emma, ¿no? Con los ingenieros, corriendo riesgos y por supuesto, sobre todo en la primera parte de la pandemia, que había quizás una mayor incertidumbre y un mayor miedo, ¿no? A todo ese mundo desconocido, pues también marcó situaciones de índole emocional, que Vero comentaba, pues, ¿no? De que también, pues, esa salud emocional ha sido un gran reto y que de cara a futuro, pues yo veo esa parte, ¿no? Que todavía tenemos que trabajar en esa dualidad, el home office o el trabajo en casa y el trabajo en sitio, en planta o en campo, ¿no? Y también cómo lograr el desarrollar esa identidad, ese compromiso o esa integración y esa conexión con nuestros colaboradores y con nuestras colaboradoras, aún en la distancia, ¿no? Y cómo lograr, pues eso que antes le decíamos, el ponernos la camiseta, y el mantenernos ahí, pues, ¿no? En estas circunstancias y que pues todavía se perciben en un futuro todavía cercano con esa situación, ¿no? También la manita, ¿no? Tengo aquí a Olga Cañedo conmigo y quiere hacer un comentario. Muy bien, adelante, Olga. Gracias, felicidades por estas exposiciones que hablan de mucha sensibilidad, de que lo que vivieron es real, pero quiero decirles que esta pandemia tan difícil, tan fuerte que pegó, yo creo que todos estamos lastimados de alguna manera, a un lado o al otro, hemos tenido vivencias conforme a la COVID, ¿no? Mas, sin embargo, para la gestión de talento humano, como nunca, yo que tengo 30 años en esta hermosa área, como nunca nos permitieron gestionar. Fue la gran oportunidad para trabajar tantas emociones, tantas dificultades y crisis desde el minuto 1. Y la herramienta principal de todos los profesionales en recursos humanos fue la comunicación, la cercanía y la empatía. Yo trabajo en una empresa de retail, Piaggi, Nine West, no sé si lo ubican, Camper. Tenemos sucursales en diferentes estados de la República y lograr esa cercanía y esos cambios y esa resiliencia, como también nos comentaron, importantísima, fue a través de tanto la dirección como recursos humanos a estar al pie de la letra, ¿no? Hubo aciertos, hubo no aciertos, ¿no? Dificultades que tuvimos que pasar, pero teníamos que trabajar muy rápido. Fue una de las épocas donde el trabajo y la gestión de recursos humanos fue tan importante, tan estratégico, pero que teníamos que trabajar con un recurso como les decía, de comunicación rápida y ágil con la gente. Tuvimos que desvincular compañeros del retail, no los permitieron porque las plazas, las tiendas, pues cerraron mucho las cortinas, ¿no? Plazas que fueron tan difícil de recuperar.
Y aún así la estamos padeciendo, pero siempre con una actitud hacia adelante, hacia renovarnos y a innovar. Muchas gracias por permitirme este momento de compartir cómo viví yo la gestión de recursos humanos, ¿no? En esta época de pandemia, en esta nueva modalidad. Muchas gracias, Olga. Leonor, hay una pregunta de Guillermo Antonio que la puso en el chat, donde dice que agradece a los expositores, pero su pregunta es ¿cuál es la visión o las estrategias que tienen tanto las empresas y las universidades para que aquellos alumnos y alumnas recién graduados o que se van a graduar durante la pandemia? Porque estamos sufriendo en diferentes áreas porque me gradué y no he encontrado trabajo. Sí, fíjate que me parece que las universidades sí estamos viviendo ese reto ahorita. Pues es triste, ¿no? Que muchos tuvieron que vivir su último año o su último semestre de la universidad sin pisar el campus y sin convivir con sus compañeros. Yo creo que son momentos de reinventarnos. Prácticamente todas las universidades, al menos lo digo por el ITESO, pero yo sé que todas las universidades tenemos un área relacionada precisamente con la vinculación para el empleo, ¿no? O con la empleabilidad. Yo creo que todas las universidades tienen también programas, bolsas de trabajo. Me parece que puede ser un camino de acercamiento. También la mayoría de las universidades tenemos áreas de emprendimiento o de incubación de empresas. También son momentos, como mencionaba por ahí Yaucali, ¿no? De que a veces hay que inventar cosas nuevas, hay que reinventarnos y hay que también pensar cómo me puedo insertar en el mundo del trabajo de una manera distinta a lo mejor a lo que había concebido los anteriores 4 años mientras estaba estudiando, porque el mundo cambió, ¿no? Recuerdo esta frase que creo que la dijo Manuel Aldrete, ¿no? De cuando creíamos tener, bueno, que no es frase de él, ¿no? Pero que la utilizó, de que cuando creemos tener todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Entonces, es real que estamos enfrentando momentos muy inciertos. Hay áreas de la economía muy, muy deprimidas, pero también hay áreas de la economía que están creciendo, ¿no? Entonces, también yo creo que es también a saber hacer un análisis de ese entorno y de dónde están las áreas de oportunidad, cuáles son los sectores de la economía que siguen creciendo, que van a tener demanda hacia el futuro, y entonces cómo yo me puedo insertar como profesional de la carrera que tú tengas. No sé cuál es tu carrera, Guillermo, de la carrera que tú tengas, pues que en un momento dado empezar a ver cómo es que puedes insertarte en los distintos sectores, ¿no? O industrias. No todo está perdido. O sea, me queda claro que en este mundo pues hay una diversidad grande, así como decía Vero, ¿no? Empresas que hicieron muchas cosas por sus colaboradores, por cuidar a su personal, empresas que hicieron poco, empresas que no hicieron nada. Pues también hay empresas que han cerrado, han quebrado, pero hay empresas nuevas que han surgido y hay empresas que han crecido y se han desarrollado y hay empresas que permanecen igual. Entonces, pues yo te diría que no te desesperes porque tampoco está nuevo. Muchos recién egresados y todos los que aquí estamos cuando recién salimos, a lo mejor tuvimos esa sensación de ¿y ahora qué, no? En diferentes momentos de crisis, aun cuando no hay crisis, a veces cuesta trabajo encontrar empleo. Entonces, pues yo te diría que te acerques a las áreas de empleabilidad de la universidad. Sí, si me permite sumar un poco, Leonor, gracias. Sí, Emma. En definitiva, es un momento difícil, ¿no? Entonces, sí, la reinventarnos va a ser clave. Y estar atentos a los departamentos de empleabilidad, pero también a identificar justo esas áreas, como comentaban, donde va creciendo la economía. Se está reactivando poco a poco, y va a ser poco a poco, pero al final, cuando menos dentro de lo que yo observo con empresas conocidas, con amigas que justo están en la conferencia, con esa reactivación se van a ir abriendo las oportunidades.
sin desesperar, pero sí siendo persistente, e identificando cuál es esa área en la que a ti te interesa empezar a participar. Pero sí son tiempos diferentes y difíciles, pero de seguro van a pasar. No sé si David o Yaucali quisieran comentar algo a esta pregunta. O Guillermo, si quieras decir algo más, ¿eh? Sí, yo comentarles, tal cual compartirles que la cuestión del trabajo se ha venido transformando desde el siglo pasado, pues. Tenemos como unos 70 años en la transformación con la cuestión de la automatización y la sistematización del trabajo, y que ha sido difícil, digamos que como humanidad, vivir estas transformaciones, sobre todo en una idea que a mí me llama mucho la atención porque antes estábamos muy acostumbrados, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos vivieron un sistema laboral, ¿no? Inserto en un estado de bienestar que propiciaba condiciones laborales, vamos a llamarles que mejores, ¿no? En la idea de tener seguridad social, la cuestión del retiro, etcétera, y que además tenían espacios de trabajo común que congregaban a personas, ¿no? Ahora se dice que la tendencia es mucho al trabajo más individual y en acceso a la tecnología, lo que también se habla en las críticas, digamos, hacia lo que es la transformación del trabajo, a que ha llevado también a una cuestión de precariedad en las condiciones laborales, porque, por ejemplo, cuando ofrecemos servicios profesionales por nuestras cuentas, ¿no? Sobre la sobrecarga que luego nosotros mismos nos estamos haciendo, o empléate a ti mismo a través de las aplicaciones nuevas, ¿no? Uber, Didi, etcétera, que también están provocando una sobreexplotación. Entonces, son tiempos difíciles, coincido. También a nosotros como estudiosos de estos temas, pues nos llevan a la reflexión, ¿no? De hacia dónde estamos yendo, sobre todo por la cuestión de la visión humanista, ¿no? Si trabajas más ahora para llevar tu ingreso y además dicen hasta una una autoexplotación, ¿no? De las personas que trabajan con las aplicaciones y sin ninguna seguridad social. El Colmex acaba de hacer un estudio del Colegio de México sobre precisamente el uso de las aplicaciones y las condiciones laborales de estas personas, ¿no? Entonces sí son tiempos como de esto, de mucha reflexión, vamos a batallar como dicen, pero pues sí yo invito a que nos reinventemos, hombres y mujeres, pero como con una visión más humana, ¿no? Como tener ese ojo crítico también de hacia dónde queremos ir, ¿no? O sea, porque no es nada más el trabajo por el trabajo, ¿no? Pero ¿qué pasa con mi bienestar, con mi salud, con mis cuestiones emocionales, ¿no? Pues eso, ser comunidad y ser humanidad, porque está bien que se transforme el trabajo, pero pues hacia dónde vamos, ¿no? Esa sería como mi reflexión. Sí, yo también quisiera comentar, no por puro optimismo, ¿verdad? Pero sí es cierto que esta crisis es exógena a la economía. Es decir, en otras ocasiones la crisis venía de factores estructurales mismos, de factores de la misma economía. En el caso de la crisis de 2008, era una crisis que venía del sector financiero, que era el más pesado, vamos a decirlo así, en términos numéricos o proporcionales. En cambio, esta crisis le viene de fuera a la economía. Eso tiene de positivo que en realidad, como diría Stiglitz, pues buena parte de la estructura productiva está intacta. Es decir, las fábricas están ahí, los tractores están ahí, las carreteras están ahí, los conocimientos que las personas tienen, los anteriores están ahí y están generándose nuevos conocimientos. En ese sentido, dado que no viene estrictamente de la misma economía,
eso puede ser un factor que le ayude a la economía a recuperarse, porque no es porque se dañó la capacidad productiva o la estructura, digamos, del sistema económico o financiero, no va por ahí. Entonces, eso es una señal positiva, pues. Eso puede contribuir a la recuperación. Muy interesante, David. Pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta o algún comentario. Adelante, Carlos. Buenas tardes. Bueno, pues felicidades a ustedes, ¿no? Que hicieron este trabajo extraordinario. Con respecto a la reactivación de la posibilidad de tener empleos, también recordemos que somos generadores de empleos. Es decir, estos esquemas de crisis que hemos vivido los que estamos en cierta edad no son nuevos para nosotros, pero ustedes jóvenes también están insertos en esta nueva realidad. Y para quien hizo esta pregunta de qué hacemos con respecto a, hay un cúmulo de posibilidades y un mar de posibilidades que la historia dice que en momentos similares, ustedes jóvenes que recién egresan de la carrera o los que egresaron en esos momentos, generaron empresa, hicieron empresa. Y eso reactivó también la economía, ¿no? No es fácil, pero es parte del empeño y de tomar las herramientas universitarias y aplicarlas en práctica profesional. Entonces yo también les diría por ahí, ¿no? Y otro punto adicional es que ya hay alguna empresa, ya esto del home office, que se dio por la pandemia y la manga del muerto, ya ahora algunas organizaciones lo han institucionalizado. Al día de hoy, dos gerentes de recursos humanos, contactos, ya me han dicho, aquí nosotros ya lo hicimos como parte de nuestro negocio, hemos visto las bondades, hemos trabajado con la gente también, para no solamente si vete a tu casa 3 de 5 días, sino hay una metodología que están instaurando para la salud del colaborador, la salud mental del colaborador, ¿no? Entonces, también se vieron algunos beneficios en este sentido que hay que ahondar en el mismo, ¿no? Y esto es la suma de las partes, ¿no? Ninguna parte es ideal, pero si sumamos todos podemos llegar a comunes acuerdos. Gracias y felicidades otra vez a ustedes. Muchas gracias, Carlos. ¿Algún otro comentario, pregunta? Bueno, pues si no hubiera ningún otro comentario o pregunta, pues bueno, nada más me gustaría agradecer, ¿no? Bueno, a todos los que están aquí presentes, también a la Oficina de Publicaciones del ITESO, ¿no? Por todo este esfuerzo y toda esta contribución, a la Escuela de Negocios del ITESO, por permitirnos, ¿no? Y ayudarnos en la generación de este número, al Centro Interdisciplinario para la Formación y la Vinculación Social del ITESO, que es quien está a cargo y liderea este proyecto tan interesante que es Clavijero, y bueno, pues a Cata González, ¿no? Que es, bueno, que es el alma y la gestión de este suplemento, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias a ustedes. Esperemos seguir teniendo espacios de este tipo donde podamos seguir conversando y discutiendo, ¿no? Sobre la importancia que estos temas tienen y que son tan actuales, ¿no? Como ya ustedes lo decían, pues bueno, la pandemia ya tiene más de un año, pero todavía nos queda rato para salir de ella, ¿no? Y esto va a implicar pues cambios y tenemos que seguir repensando cuáles son las formas o las mejores formas en las que tenemos que trabajar, gestionar, ¿no? Y cuidar a nuestros colaboradores. Entonces, pues muchísimas gracias. No sé si tú quieres agregar algo, Leo. Pues no, también agradecer a los autores de los distintos artículos que integraron este número, que la verdad sin ellos pues esto no hubiera sido realidad. También agradecer pues a nuestros comentaristas de esta tarde, a Emma, a David, a Yaucali, ¿sí? A Paola también la oportunidad de colaborar con ella en este proyecto. Ella ya tiene rato trabajando con Clavijero. Yo fue mi primera experiencia y quedé fascinada. A todas y todos los participantes de hoy, también les agradecemos muchísimo y pues de veras, yo creo que aquí nos quedaron inquietudes, ¿no? Como decía Emma,
y como decía Georgina Vaca, ¿no? Hay que trabajar en temas a lo mejor de compartir también mejores prácticas que estamos haciendo desde las empresas, desde las universidades. La pregunta que nos plantea Guillermo yo creo que es importante y lo trabajaremos también con las áreas correspondientes de la universidad, que yo creo que también es irnos sensibilizando a cuáles están siendo las necesidades de la gestión del talento hacia el futuro, ¿no? De las prácticas de recursos humanos hacia el futuro, pero también de la gestión y del acompañamiento que podemos dar a los jóvenes que inician su vida laboral después de egresar de las universidades para que pues en un momento dado encuentren un camino más rápido, ¿no? Entonces yo creo que son cosas en las que hemos de trabajar. Entonces nos quedamos como con tareas y pues les agradecemos mucho. Y de nuevo pues una disculpa que nos sacó tanto de balance, pero bueno, logramos salvar el evento. Muchas gracias. Muchas gracias para todos. Un abrazo para cada uno de ustedes. Gracias. Que tengan muy linda tarde. Igualmente. Bye, gracias. Bye. Gracias. Igualmente, un Gracias, placer. hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, Armando. Sofo, muchas gracias por todo el soporte. No, ¿de qué? Aquí estamos. Ya estuvo. Sí. Creo que ya. Ajá. Ok, David, ya no te vayas. Yaucali, muchas gracias por aceptar la invitación. Por ahí luego te voy a buscar porque traemos ahí otro par de cositas en las que creemos que podemos discutir y podemos seguir colaborando. Muchas Hasta gracias, luego, un Juan gusto. Diego. Gracias a ti. Gracias. Bye. Bye, bye. Yaucali, bye. Bye, ilustres. Bye, querido. No, pues nos estamos viendo. Gracias. Con gusto, bye.